Buenos días, yo soy Carla Andrade, estudiante de segundo semestre de la carrera de Economía en la Universidad Central del Ecuador. Para mi materia de TICS estamos utilizando SPSS, entonces en esta ocasión yo les voy a mostrar el manejo básico de la misma a partir de una base de datos que la tenemos en Excel. Primero vamos a abrir nuestra base de datos en Excel. Como podemos ver, nuestra primera complicación es que tenemos los literales A, B, C, D, E junto a las respuestas. Entonces para esto utilizaremos una función de Excel llamada izquierda. Copiaremos primero cada columna, la pasaremos a otra hoja donde formaremos una nueva base de datos con los literales que nos va a servir para SPSS. En esta columna ubicaremos la función izquierda. La función izquierda devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto. La seleccionamos y, como podemos ver, primero tenemos que seleccionar el texto, que es de la celda A2, punto y coma, el número de caracteres que queremos que se nos muestre o que queremos desplazar hacia la izquierda. En este caso es solo un carácter hacia la izquierda. Ponemos Enter y nos podemos dar cuenta que solamente se nos muestra el literal D. Deslizamos para todo y ya tenemos nuestra columna para la base de datos. Esta columna la vamos a copiar en nuestra nueva base de datos. Como pueden ver, aquí ya tenemos nuestra base de datos solamente con literales. Como siguiente punto, vamos a abrir nuestro SPSS. Nos vamos a ir a Archivo, Abrir, aquí en Datos, damos un clic en Datos y nos podemos dar cuenta que en Archivos de tipo está SPSS. Vamos a pedir que nos muestre los archivos de Excel. Lo tenemos guardado en Escritorio. Lo seleccionamos, damos clic en Abrir. Recordamos en qué hoja de Excel lo tenemos. En este caso está como base de datos exportar. Seleccionamos en leer el nombre de las variables de la primera fila y damos clic en aceptar. En este momento se nos va a cargar nuestra nueva base de datos en SPSS. Bien, ahora les voy a mostrar la vista de datos y la vista de variables. En la vista de variables tenemos nombre. El nombre tiene que ser máximo hasta 8 caracteres, empezando por un carácter alfabético. En el caso de las preguntas, ubicaremos con un código. Por ejemplo, utilizaremos la letra P y el número de la pregunta. P1, P2, P3, puede ser P4, etc. En tipo utilizaremos los tipos de variable que nosotros queremos que se nos muestre el nombre. Por ejemplo, numérico. Podemos poner una anchura, en caso de ser una cédula podemos poner una anchura de 10. Tenemos coma que divide los decimales con coma, punto divide los decimales con punto, notación científica, tenemos fecha y varios formatos de ella. Tenemos dólar. Tenemos moneda personalizada que nos muestra valores negativos. Tenemos cadena, que es el más utilizado ya que puede tener máximo hasta 256 caracteres. Tenemos un número restringido en el cual nos permite ubicar ceros a la izquierda de un número. Tenemos la anchura, que es la cantidad de caracteres que nosotros queremos que se nos muestre. Por ejemplo, en nombre utilizaremos una anchura de 50, ya que es un nombre completo. Decimales utilizaremos solamente cuando exista el tipo de variable numérico.
La etiqueta es una descripción de la variable nombre. Por ejemplo, el ID, nosotros especificaremos qué significa ID. En este caso significará el número de cédula o número de identificación. En nombre, como necesitamos el nombre completo, utilizaremos para describir nombres y apellidos. En usuario, nombre de usuario. En las preguntas utilizaremos las preguntas originales que tenemos en la base de datos de Excel. Por ejemplo, en la pregunta 2 tenemos, pues, ¿tienes un computador? Entonces ponemos control C. En la pregunta 2. Y le podemos pegar. Este va a ser nuestra descripción de la pregunta, ya que la pregunta se encuentra codificada. Entonces, al momento de ir a la base de datos, a nuestra vista de datos, aquí podremos ver en ID, número de cédula, le ponemos el cursor y nos va a mostrar el detalle que tenemos que llenar nuestra base de datos. Regresamos a la vista de variables y tenemos valores. Por ejemplo, en los valores de sexo, ponemos valor 1, etiqueta masculino. Le añadimos valor 2, etiqueta femenino y ponemos aceptar. Lo mismo vamos a hacer para las preguntas. Vamos a darle literales para los diferentes tipos de respuesta que tenemos para cada pregunta. Y vamos a aceptar. En la base de datos se nos presentará, por ejemplo, en sexo ya tenemos codificado con los literales y con los valores que hemos puesto. Los valores también pueden ser categorías y una pregunta puede ser bueno, regular, excelente. Los codificamos con números o con literales, en este caso con números de masculino y femenino. Le podemos dar aquí en etiquetas de valor y podemos ver codificado, 1 masculino, 2 femenino. Le volvemos a presionar y tenemos masculino y femenino. En perdidos nos muestran los valores perdidos cuando una persona encuestada no nos ha respondido una pregunta. Para esto utilizaremos un tipo de código que puede ser 4 nueves. Entonces, cuando nosotros estamos llenando nuestra vista de datos y nuestro valor no se encuentra, le pondremos como 4 nueves. Por ejemplo, alguien no ha querido dar nuestro número de usuario, nuestro nombre de usuario, pondremos los 4 nueves y de esta manera, al realizar más estadísticos, nos identificará que existe un cierto porcentaje de valores perdidos. Tenemos en la columna, aquí nos va a mostrar el número de columnas que queremos que se nos muestre en nuestra vista de datos. La alineación derecha, izquierda y centro. Pondremos una de cada una para podernos dar cuenta. Y vamos a la vista de datos. Aquí tenemos centro, derecha, izquierda. En medida podemos utilizar medida escalar, en la que solamente se podrá utilizar para variables numéricas. La vista ordinal, esta es utilizada para las variables que siguen un orden. Y en la nominal son las variables que no tienen ningún orden. Esto nos va a servir para realizar los siguientes estadísticos y no tener ninguna complicación. En rol tenemos el rol entrada, objetivo, ambos, ninguno, partición o dividir. Entrada es una variable independiente. Por ejemplo, ID, que es el número de cédula.
Para que exista un nombre tendrá que existir un número de cédula, entonces esta variable nombre tendrá que ser objetivo. Y así sucesivamente. Bueno chicos, esto ha sido todo lo que yo les he podido explicar acerca del manejo básico de SPSS. Espero que les haya servido de mucho y hasta la próxima.